se llama la determinación del valor del dólar. Entonces vamos a leer párrafo por párrafo. A ver, Mónica Pierrot, empieza, por favor. Cuando hablamos del tipo de cambio del peso respecto al dólar, estamos viendo a esta última moneda como una mercancía, y de hecho hay ciertas similitudes entre mercancías como las manzanas y el dólar. Este último se puede... Espera, me está pidiendo Hernández Sandoval, tengo que checar. Hernández Sandoval, sí, ya puso su nombre completo. Sigue, por favor. ¿Por qué comparamos las manzanas con el dólar? Porque aquí se compran las manzanas y se pagan con pesos. Lo mismo el dólar. El dólar se compra y se vende con pesos. Por eso se considera una mercancía. ¿Sí está claro? Este último Sigue, se puede por favor. adquirir en establecimientos como bancos y casas de cambio, y su valor oscila al igual que el de las demás mercancías de acuerdo a su oferta y demanda. Por lo tanto, si deseamos conocer las perspectivas del valor del dólar en relación al peso, tenemos que analizar oferta y demanda de esta divisa en los diferentes ámbitos en que se generan estas fuerzas. Dice, de esta divisa, porque hay otras divisas. El marco alemán también es una divisa. Nada más que para nosotros no es tan importante. El comercio con Alemania, pues es pequeño. Muy bien. Abigail, por favor, el siguiente párrafo. En el comercio internacional de bienes se generan movimientos de oferta y demanda de dólares. Los exportadores son al mismo tiempo oferentes de dólares en el país, ya que al vender sus mercancías al exterior reciben por pago dólares, los cuales se ofrecen para obtener a cambio pesos y utilizarlos para las necesidades de su empresa. De modo inverso, los importadores son simultáneamente demandantes de dólares, pues para comprar mercancía en el exterior necesitan dólares. Resumiendo, podemos decir que las exportaciones generan oferta de dólares, mientras que las importaciones demanda de los mismos. Muy bien, entonces no se nos olvide que todavía el dólar americano se usa mucho para las transacciones internacionales de importaciones y exportaciones. ¿Sí se entendió? Lo que una persona, si ustedes producen un producto y lo venden al extranjero, el caso es la miel. La miel se exporta mucho. Entonces, ellos reciben dólares cuando vendemos hacia el exterior. Pero ¿qué pasa cuando compramos? Cuando compramos, necesitamos dólares para pagar las importaciones. ¿Y cuál es el gran problema en México? ¿Cuál es el gran problema en México? ¿Qué es mayor? Somos más importadores, ¿no? Totalmente, totalmente. Y como somos muchos más importadores, ¿qué necesitamos? Pues Dólares, somos más demandantes. Una gran cantidad de dólares. Exacto. ¿Ya está claro eso? Entonces, ¿cuál es el propósito de este gobierno? Ha sido de muchos gobiernos, pero nadie lo ha logrado. Esperemos que sí. A ver, Salas, Ana Gabriela, ahí está. Entonces, ¿cuál palabra usa generalmente las autoridades para evitar esto que estábamos diciendo, cuando menos para disminuir las importaciones? ¿Cuál es la palabra que usan la mayoría de los políticos? ¿Ser qué? ¿Que el país sea qué? Empieza con autosuficientes, correctos. A medida que seamos mayormente autosuficientes, esa medida que vamos a requerir menos dólares, porque ya vamos a estar produciendo lo que necesitemos dentro del país.
Y ese es uno de los propósitos de los programas de Sembrando Vida. Que ayudar a la gente del campo a que siembre, porque no nada más son árboles. El de árboles es siembra de árboles frutales y maderables, pero también todos los programas de Zagarpa están enfocados a sembrar la tierra. ¿Cuál es el propósito? Pues empezar siendo autosuficientes en alimentación básica. No tener que importar gran cantidad de maíz, ni de soya, ni de sorgo, para ser más autosuficientes. ¿Hasta aquí no tiene ninguna duda? Está bien interesante entender todo esto, ¿eh? Carmen Morales, sigue, por favor. Perdón, se me está trabando mi compu. Pero Y ahorita es que ahorita me sacó. ¿Dónde se quedaron? Disculpe. Aquí en donde dice en el comercio internacional. En el comercio internacional de bienes se generan movimientos de oferta y demanda de dólares. Los exportadores son al mismo tiempo oferentes de dólares en el país, ya que al vender sus mercancías al exterior reciben por pago de dólares, los cuales ofrecen para obtener a cambio pesos y utilizarlos para las necesidades de su empresa. ¿Me sigo? Sí, sí. De modo inverso, los importadores son simultáneamente demandantes de dólares, pues para comprar mercancía en el exterior necesitan dólares. Resumiendo, podemos decir que las exportaciones generan oferta de dólares, mientras que las importaciones demanda de los mismos. Muy bien. Creo que eso es lo que ya habíamos dicho. Ya no tiene mayor explicación. Paulina Nieto. Paulina, no se te olvide que tienes que poner tu nombre completo o poner la primera y última letra del apellido. Si no lo quieres hacer así, entonces pon tu nombre completo, por favor. Pero ahorita sí, okay. De lo anterior se deduce que cuando un país importa más de lo que exporta, es decir, su balanza comercial está en déficit. A ver, punto. Entonces, ¿qué es la balanza comercial? Cuando ustedes vean las noticias, ¿la balanza comercial negativa o en déficit o la balanza comercial positiva? La balanza comercial simplemente son importaciones y exportaciones. ¿Sí está claro? Cuando esté en déficit es cuando está negativa y significa que hay mucho más importaciones que exportaciones. Cuando está superavitaria es cuando las exportaciones son mayores a las importaciones. ¿Qué es lo más positivo para el país? Pues que esté superavitaria. Desgraciadamente, ahorita vamos a ver que todo el sistema neoliberal que vivimos los últimos 30 años hizo que seamos más dependientes del exterior. En lugar de que seamos más autosuficientes, fue todo lo contrario, que seamos más dependientes del exterior. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Sigue, por favor. En el país se están requiriendo más. Ajá. En el país se están requiriendo más dólares de los que se ofrecen, y esta escasez de la divisa provoca que quienes la poseen eleven su precio. Es decir, el peso pierde valor respecto al dólar, se devalúa. A ver, ahí siguiendo sí quedó la misma claro. Lógica. Perdón, vuelve a leer todo el párrafo porque ese es importantísimo. Está explicando qué es la devaluación tal cual. A ver, esta hoja se las voy a mandar, ¿eh? Toda la hoja se las voy a mandar. Nada más pueden ir escribiendo lo que quieran, pero esta hoja se las voy a mandar. La estoy pasando a Word, pero no la he terminado. A ver, ahora sí, otra vez, por favor, de lo anterior. Claro. De lo anterior se deduce que cuando un país importa más de lo que exporta, es decir, su balanza comercial está en déficit, en el país se están requiriendo más dólares de los que se ofrecen.
Y esta escasez de la divisa provoca que quienes la poseen eleven su precio. Es decir, el peso pierde valor respecto al dólar, se devalúa. A ver, ¿sí quedó claro, perdón, sí quedó claro para todos que es una devaluación? Doctor, entonces el organismo como tal que sube el precio del dólar es como, digamos, el Banco de Estados Unidos, como el Banco de México de aquí, pero No, es una política económica. Generalmente quien determina el valor del dólar, o sea, es el gobierno en general, pero quien lo determina, pues interviene el Banco de México y también interviene Hacienda. Pero es una decisión de política económica, ¿eh? O sea, no nada más lo toma la decisión una sola persona o dos, porque vamos a ver más adelante que devaluar la moneda es riesgoso para el país. Tiene beneficios, pero el riesgo es mucho más alto que los beneficios. Estoy hablando por las condiciones de México, ¿eh? Y por las condiciones de la mayoría de los países latinoamericanos. Miren, por eso es tan importante la CELAC, lo que pasó el sábado. Quitando lo político, pensemos nada más en lo económico. Por eso es tan importante, porque la mayoría de los problemas financieros, económicos de los países en Latinoamérica son similares. Entonces, ¿cómo pelear contra esos problemas solo? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que se logró como primer paso el sábado? Unir fuerzas. Yo tengo esto, tú tienes esto, como un equipo de trabajo. Cuando un equipo de trabajo unen fuerzas, pues unen lo que más tienen. Hay personas en un equipo de trabajo, supongamos de ustedes, que ya vamos a formar los equipos, hay personas que tienen habilidad en redactar, hay personas que tienen habilidad en conseguir información, hay personas que tienen habilidad en exponer. Entonces, ¿qué hacemos? Pues unimos las fuerzas. Entonces, eso es el primer paso tan importante que es económico, es unir fuerzas para producir vacunas en Latinoamérica, para Latinoamérica y el Caribe. Eso fue lo que se firmó, unir las fuerzas. Acuérdense que eso ya lo había iniciado México con Argentina, con AstraZeneca, y se están envasando vacunas ya en México. Entonces, eso es lo que se está tratando de hacer, unir las fuerzas de lo que tiene cada país para el bien de la región, que la región la estamos nombrando como Latinoamérica y el Caribe. Ese es lo único que estuvieron haciendo. Independientemente de cada país, algunos metieron ahí las políticas que no tenía caso. Fíjense, yo no defiendo a Cuba, pero pregúntenles a la gente el nivel de ciencia que tiene Cuba a pesar de las restricciones tan grandes económicas. Mucha gente, no sé si se han enterado que mucha gente que no encuentra una solución aquí en Estados Unidos se va a Cuba, principalmente cuando son problemas graves de salud como el cáncer. Entonces, en muchos años, Cuba siempre tenía medallas en las Olimpiadas, en los primeros lugares, siendo el país tan pequeñito que es y con las restricciones que siempre tuvo. Entonces, no se trata de juzgar nosotros la política, porque eso pues, a mí no me concierne, pero sí concierne todo lo que ha hecho Cuba en respecto a la ciencia y respecto al deporte y respecto a muchas otras, a la educación también. Y de los demás países, pues yo ya no lo sé. Muy bien. ¿En dónde te quedaste? Siguiendo la misma lógica. A ver, yo te voy a encontrar porque no sé. A ver, sigue leyendo. Profesor, Dime. entonces el mismo México es el que decide
cuántos pesos vale el dólar? Claro que sí, cada país decide si se devalúa o se revalúa la moneda. Pero es respecto a lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué condiciones hace que se revalúe y qué condiciones hace que se devalúe? Es lo que exactamente vamos a ver como 3 o 4 causas. Nada más que nos falta llegar a ellas. Sigue. Siguiendo la misma lógica, ¿cómo? Siguiendo la misma lógica, si la nación posee superávit comercial, A ver, calma. ¿Qué significa superar? Bueno, ahí dice. Sigue. Es decir, exportar más de lo que importa, habrá más oferta que demanda de dólares. Por lo tanto, como sobran divisas para vender, su precio baja, lo que es equivalente a una revaluación, que es al aumento de valor del peso respecto al dólar. A ver, entonces ya se entendió que es una devaluación, una revaluación. Cuando hay, acuérdense que no hemos llegado ahí, pero vamos a llegar a lo que es oferta y demanda. Acuérdense que la ley de la oferta y la demanda le estoy adelantando para entender esto. Si sube el precio, hay menor demanda. Si baja el precio, hay mayor demanda. Entonces, ese es el mismo comportamiento del dólar. Sí, acuérdense que el dólar, mire, si ustedes van a una tienda y van a comprar una playera y se fijan que están rebajadas al 50%, pues posiblemente no compren una, compren dos, porque para lo que tenían, iban a comprar uno y con eso les va a alcanzar para comprar dos, ¿sí está claro? Entonces baja el precio, aumenta la demanda. Sube el precio y baja la demanda. El comportamiento de la playera es el mismo del dólar, porque el dólar en México se compra y se vende, como si fuera un bien, más bien son bienes. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si hay muchos dólares circulando, desde el punto de vista del mercado, pues baja el precio. Y al bajar el precio, se revalúa el peso frente al dólar. Si hay pocos dólares y todo el mundo quiere dólares, entonces, como hay mucha oferta y poca demanda, el precio automáticamente sube. Se devalúa. ¿Sí está claro, jóvenes? ¿No tienen ninguna otra pregunta? Bueno, lo de abajo ya no, porque son cifras, a ver, sí, sigue, por favor. ¿Se concluye? Se concluye entonces que un primer indicador para... ¿Qué dice ahí, profe? No. Para otear, o sea, como para buscar. Ok, se concluye entonces que un primer indicador para otear las posibles fluctuaciones del tipo de cambio es el saldo de la balanza comercial. Si hay déficit, existen presiones devaluatorias. Si hay superávit, la moneda nacional tiende a revaluarse. Ahí ya tenemos la primera causa. Pueden ir apuntándola, ¿eh? La primera causa es la balanza comercial. Si la balanza comercial está en déficit, o sea, que se importan más de lo que se importa, la tendencia es que el dólar se devalúe. ¿Sí está claro? Si la balanza comercial está en superávit, lo lógico es que el peso frente al dólar se revalúe. ¿Sí está claro, jóvenes? Por lógica, pues en México siempre hay presiones devaluatorias, porque la balanza comercial siempre está en déficit. Entonces siempre hay presiones devaluatorias. ¿Sí está claro, jóvenes? Bueno, lo de abajo ya no, porque no son cifras. A ver, Samantha, además de la balanza comercial, otro factor que influye en la determinación del valor del dólar
es el diferencial inflacionario entre México y Estados Unidos. Si en nuestro país existe mayor inflación que en Estados Unidos, esto equivale a que, por un lado, las mercancías norteamericanas se abaratan en relación con las naciones. No, estaba bien, como decía, se abaratarán en relación con con las naciones, con las nacionales. Con las nacionales, por lo que los mexicanos irán a comprar más a Estados Unidos, es decir, nuestras importaciones aumentarán y por tanto la demanda de dólares con su consecuente presión devaluatoria, mientras que por otro, con la inflación, las mercancías mexicanas se encarecerán en el exterior, por lo que disminuirán nuestras exportaciones y por tanto disminuirá la oferta de dólares, incrementándose aún más la presión devaluatoria. Entonces, segunda causa de lo que puede causar una devaluación del peso, del diferencial inflacionario entre México y Estados Unidos. Si la inflación en Estados Unidos es menor a la de México, pues los productos son más baratos en Estados Unidos. Entonces la gente tiende a juntar dólares e ir a comprar Estados Unidos. Cuando va a comprar Estados Unidos es cuando sacan dólares del país. Y eso es causa de presiones devaluatorias. Si la inflación fuera igual a la de México y a la de Estados Unidos, la gente no tendría necesidad de ir a buscar, a comprar fuera, porque los precios serían similares. Desgraciadamente, pues muchos tienen que ir a comprar a Estados Unidos porque no hay insumos en México. Una de las lógicas que a todos nos ha pasado. Ustedes van a un dentista, bueno, y les cobra muy caro. Cuando necesitan resinas de buena calidad, cuando necesitan brackets, todo ese material es carísimo porque la mayoría es importado de Estados Unidos. Casi no hay material hecho en México para los dentistas y el que hay es de muy mala calidad. Entonces, siempre cuando van a un dentista, bueno, generalmente es caro. Lo mismo los diagnósticos de laboratorio. Ustedes van a microbiología y van a hacer unas pruebas, pues las pruebas son carísimas, no nada más en animales, también en los humanos. ¿Por qué? Porque gran cantidad de los reactivos que se utilizan en las pruebas de laboratorio son importados. Tan solo las pruebas PCR, ya saben que son carísimas, ¿no? Cuando están mínimo en 2,500, ¿eh? Y de 2,500, la PCR se va hasta 3,500 o más. ¿Por qué? Pues porque es material importado, no hay en México. Esas son las grandes consecuencias de la devaluación, que lo que no hay en México se hace mucho más caro. Muy bien. Carmen ya. Abigail Hernández, sigue por favor. En consecuencia, podemos apreciar que en la medida en que nuestra inflación sea mayor a la de nuestros socios, entonces solo cuando el tipo de cambio hace que en promedio los precios de bienes que se comercian internacionalmente sean los mismos en México que en Estados Unidos. A ver, espérame, haz comas donde debes hacerlas. Empieza. Entonces, sí. Aquí hay una coma, ¿eh? Entonces, solo cuando el tipo de cambio hace que el promedio de los precios de los bienes que se comercian internacionalmente sean los mismos en México que en Estados Unidos, los mexicanos no se sentirán incentivados para ir de compras a la Unión Americana, ni los estadounidenses por comprar en México, por lo que la balanza comercial tiende a permanecer en equilibrio. Es decir,
las importaciones serán igual a las exportaciones. Ojalá sucediera eso. Sigue. Por ello, al tipo de cambio que permite igualarse el precio de los bienes que se comercian internacionalmente entre los países que lo hacen se denomina tipo de cambio de equilibrio. Muy bien, hasta ahí, gracias. Doctor, perdón, antes Sí. de que continúe, en el párrafo anterior a ese, hay algo que yo no entendí, donde dice que cuando, pero es más arriba, antes de en consecuencia, dice, mientras por otro lado, A ver, léelo. dice, mientras que por otro lado, con la inflación, las mercancías mexicanas se encarecerán en el exterior, por lo que disminuirán nuestras exportaciones y por lo tanto disminuirá la oferta de dólares, incrementándose aún la presión devaluatoria. Pero lo que no entiendo es que si disminuye la oferta de dólares, ahí se disminuye la oferta de dólares, ¿por qué habría una presión devaluatoria? A ver, O sea, sí me da a a entender. ver, sí, vamos a ver, vamos a leer desde el principio para que se vea la diferencia. Lee, por favor, aquí. Además de la balanza comercial, otro factor que influye en la determinación del valor del dólar es el diferencial inflacionario entre México y Estados Unidos. Si en nuestro país existe mayor inflación que en Estados Unidos, esto equivale a que por un lado las mercancías norteamericanas se abaratan en relación con las nacionales, supongo que es eso. ¿Por? Nacionales, por lo que los mexicanos irán a comprar más a Estados Unidos. Es decir, nuestras importaciones aumentarán y por lo tanto la demanda de dólares, con su consecuente presión devaluatoria. Ahí está clarísimo, ¿verdad? Ahí está clarísimo. Sí. Ahora sigue. Mientras que por otro lado, con la inflación, las mercancías mexicanas se encarecerán en el exterior, por lo que disminuirán nuestras exportaciones y por tanto disminuirá la oferta de dólares, incrementándose aún la presión devaluatoria. A mí lo que me sorprende es que en la primera opción es como baja la oferta, aumenta la oferta de dólares, por lo tanto encarece el dólar. Y en la otra opción, otra vez. ¿Qué dijiste? que a mí lo único que me confunde es, o sea, sí entiendo por qué hay una presión devaluatoria cuando hay inflación en México, pero no el hecho de que la oferta de dólares A ver, disminuya. vamos a ver la también. primera parte. La primera parte dice que si la inflación es más grande en México que en Estados Unidos, la gente, como las cosas son más baratas en Estados Unidos, la gente junta dólares y se va a Estados Unidos a comprar más barato. Eso hace que la gente saque dólares del país. Entonces, eso ayuda a la presión devaluatoria. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Bueno, dice que cuando hay inflación en México, alta inflación en México, ¿qué pasa con la producción mexicana? Pues se reduce por los altos costos de los insumos. Entonces, ¿cómo se reduce la producción en México? Se reducen las exportaciones a Estados Unidos. Entonces, si se reducen las exportaciones, perdón, a cualquier país, si se reducen las exportaciones, es decir, que va a haber menos entrada de dólares. Y eso hace también que haya presiones devaluatorias. ¿Sí está claro ya, Carla? Ok, entonces no es tanto de que haya una demanda de compra de dólares por la gente. No. En este caso, sube la inflación en México. ¿Qué pasa cuando hay alta inflación en México? Pues los insumos son carísimos. Entonces, se reduce la producción, porque también la inflación no nada más le pega a los consumidores individuales, sino también a las empresas, porque suben el costo de los insumos, producen menos, y si exportan, supongamos caso de la miel, hay menos exportaciones, y ¿qué provoca cuando se reducen las exportaciones? Menos ingreso de dólares. Esta reducción del ingreso de dólares funciona como presiones devaluatorias. O sea, acuérdense que la devaluación es causada por pocos dólares circulantes y mucha demanda de ellos. Entonces, si las exportaciones disminuyen, hay menos dólares circulando y eso presiona que se devalúe el peso.
¿Sí está claro, jóvenes? Karen. Sí, doctor, gracias. Bueno, a ver tú misma. Aquí está. Aquí nos quedamos, ¿verdad? Por otra parte. Sí. A ver, espérame. Sí fue aquí, ¿verdad? A ver, Sí. lee ahí. Entonces, Profesor, sí, dime. o sea, entonces, porque hubo mayor inflación en México en este caso y está habiendo más importación de Estados Unidos, se está requiriendo entonces más dólares en nuestro país A y ver, no, al no haber, espérame. Acuérdate, partimos de que la inflación es mayor en México que en Estados Unidos. Entonces, afecta a una cosa, pero también afecta dentro del país. A ver, sigue. Ahora ajá, sí. o sea, entonces al haber, en nuestro país requerimos más dólares y por eso el valor del peso baja frente al dólar y por eso se devalúa, entonces. ¿Pero en qué caso? En el primero que estábamos viendo, en el que sube la inflación en México y es menor el precio en Estados Unidos. Sí. A ver, sube la inflación. En México es más alta la Ajá, inflación que en Estados Unidos. ajá. Los artículos son más baratos ¿en dónde? En Estados Unidos. Exacto. Entonces, hay un grupo de gentes en México tiende a juntar dólares y ¿qué hace? Bueno, no sé si los venda al No, se país, los lleva ¿a dónde? a México. Los lleva a Estados Unidos a comprar Pues cosas. claro, pues los saca de México porque va a ir a comprar a Estados Unidos. Al sacarlos de México, disminuye la oferta de dólares. Eso causa presiones devaluatorias. ¿Hasta ahí está claro? Sí, Bueno, ahora, entonces la gente, generalmente la clase media alta, es la que hace eso, que se va a Houston y va a hacer compras y regresa. Entonces, al ir a Estados Unidos a hacer compras, pues se lleva gran cantidad de dólares de México. Los saca dólares de circulación en México del país. ¿Sí está claro? ajá. Eso causa presiones devaluatorias. Ahora, ¿qué pasa en México cuando hay inflación alta? Tú mismo, Pues que la gente ya no ya pueda vimos consumir. inflación. ¿Qué pasa cuando hay inflación alta? ¿Disminuye la producción? Sí, pero primero, esa es consecuencia. ¿Qué pasa cuando hay Suben los inflación? precios de Pues todo. claro, pues todos los precios están elevados, incluyendo los precios de los insumos para las empresas. Entonces, ¿qué hacen las empresas en respuesta a eso? Pues producir menos. Para eso eso lo vamos a ver en costos. ¿Qué hacen las empresas cuando suben los precios? Pues disminuyen la producción para mitigar el alza de los costos o dejan de producir un porcentaje y al dejar de producir, si este producto se exporta, ¿qué pasa? Si lo exportas, recibes dólares y entran a circulación. Si dejas de exportar, empieza a disminuir los dólares en circulación y eso causa presiones devaluatorias. A ver, les voy a hacer una gráfica que es esta gráfica generalmente la vemos en oferta y demanda, pero yo creo que ahorita sí conviene, a lo mejor gráficamente se entiende mucho mejor. Espérenme. Porque eso es interesantísimo entenderlo, ¿eh? Entender lo que es inflación y entender la devaluación del dólar es entender la mitad de lo que sucede en la economía, porque está basado en todo eso. Miren, vamos a hacer aquí nuestro cuadrante. Eso lo vamos a ver, lo vamos a ver bien en oferta y demanda, pero ahorita lo pueden entender bien. Esta es la curva de la demanda. Y esta es la curva de la oferta.
Entonces, este sería el punto de equilibrio. Entonces, y este sería el precio. Este es el precio y esta es la cantidad. Entonces, aquí tendríamos precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. Esto sería lo ideal del mercado. Ahí está. Esto sería lo ideal del mercado. ¿Está claro? ¿Qué quiere decir? Pues se demanda en iguales condiciones, sería lo ideal. Sería lo ideal. Todo lo que se produce se consume y alcanza para todos. Esto es lo ideal, pero no es así. Aquí pensemos que el precio del dólar antes de la pandemia, cuando inició este gobierno, estaba como a 21 o a 22. Vamos a ponerle a 22. Y se demandaban esta cantidad de dólares. Pero, ¿qué pasa? En México, como la balanza comercial generalmente está en déficit, en México siempre existen presiones devaluatorias. Por eso, sí, ya se están dando cuenta de lo importante que es controlar la inflación. Entonces, estas son las presiones devaluatorias, que la tendencia es que el dólar suba. Una de las causas, ya dijimos, el déficit de la balanza comercial. Entonces llega la pandemia. Llega la pandemia y ¿qué le pasó al dólar de 22? Sube a 23. Todavía nos faltan otras causas, ¿eh? Ahorita las vamos a ver. Sube a 23 y ¿qué le pasa? Aquí está el nuevo precio del dólar. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver una de las causas, que es la desconfianza de los inversionistas. Viene más adelante, en el escrito. Si los inversionistas tienen miedo de que por la pandemia las economías de México se caigan, entonces o dejan de traer dinero, dólares para invertir, o sacan los que ya tienen en México. Eso hace que se devalúe la moneda mexicana. Entonces, subió de 22, generalmente llegó creo que a 25. Aquí la causa principal de la pandemia fue la desconfianza de los inversionistas extranjeros, de ir a los países donde una posibilidad del quiebre de las economías. Entonces no iban a venir a invertir su dinero a un país que tiene posibilidades de quebrarse. Entonces no nada más es no traer el dinero, sino también sacar dólares del país para asegurarlos. Entonces sube de 22 a 25 y eso se llama devaluación. El peso frente al dólar. ¿Qué pasó después de un año de la pandemia? Para los economistas internacionales consideraron que el manejo de la pandemia económica fue bueno y evitó que el país entrara en una crisis grave económica. Entonces, ¿qué generó? Confianza en los inversionistas. Dice, no, en México manejó bien su plan de vacunación, su control de la economía, lo manejó bien, entonces le tenemos confianza. Entonces regresamos
regresamos con inversiones y eso hace, por la confianza, que el dólar empiece ¿a qué? A bajar. ¿Qué quiere decir? Que ya la gente ya no quiere dólares para sacarlos del país, sino al contrario, está trayendo dólares a México para invertir. Y eso lo vimos con estos extranjeros que han venido a México a invertir a México. Ahorita hubo 2 ejemplos, no me acuerdo cuáles fueron. A pesar de que todos los periódicos corporativos neoliberales decían todo lo contrario, que era un desastre la economía, que todo se había caído, cosa que todo fue mentira. Digo, hay gente que sí se lo creyó, tan es así que votaron por ellos. Pero la realidad económica está muy clara. Esta confianza que le tuvieron al gobierno por el control de la economía y de la pandemia, el dólar ahorita bajó, ni siquiera llegó a como lo recibió. Ahora está en 19, vamos a ponerle 19.50, por la confianza de los inversionistas extranjeros en México. Entonces, en lugar de subir, ahorita está bajando. Y es lo que está cuidando mucho México para evitar que se vuelva a devaluar. Entonces, el precio estaría aquí. Ya quedó, ahora sí, muy claro, jóvenes. Doctor, entonces, lo que genera como tal que baje el precio del dólar cuando hay más este dólar circulante en el país es porque al haber más cantidad baja la demanda. Pues claro. O sea, mira, baja el miedo. Empiezan a llegar empiezan a llegar dólares del extranjero. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Dicen, no, pues el país está en paz, ya no necesito estar comprando peso de dólares. Cosa, lo contrario, cuando hay miedo, hay incertidumbre, ¿qué hacen los empresarios para asegurar su producción? Empezar a comprar dólares masivamente. Y esa compra de dólares masivos hace que haya poca oferta en circulación e inmediatamente se devalúa. ¿Por qué hay algunos empresarios compran dólares masivamente? Porque tienen insumos que tienen que importar. Entonces, si no los importan, no pueden producir. Ahorita vamos a ver ejemplos de eso. Bueno, se los digo de una vez, pues un establo lechero de Alpura. Una ordeñadora. ¿Quién hace ordeñadoras en México? ¿Quién conocen alguna marca de una ordeñadora nacional? Pues no hay. Entonces, un productor de leche depende de la compra de equipo en el extranjero. Y no nada más es la compra, sino refacciones, mantenimiento. ¿Para eso qué requiere? Pues dólares. Y si hay desconfianza en México, entonces pues empiezan a comprar gran cantidad de dólares para protegerse y eso hace que haya menos circulación de dólares. Y eso inmediatamente lo devalúa. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Que en el extranjero, la visión que tienen es que el manejo de la economía ha sido muy buena, el manejo de la pandemia, estamos saliendo de la crisis económica que tuvimos y la gente tiene confianza y está trayendo dólares a circulación. Eso, cuando hay dólares en circulación, pues por oferta y demanda, pues no hay gran cantidad de demanda, entonces tiende a bajar el precio, o sea, a revaluarse el peso. ¿Ya está claro, jóvenes? Sí, ya, gracias. Sí, doctor. Entonces, no se crean todas esas mentiras de los periódicos ni de las famosas calificadoras, porque todo hablan de que todo es negativo y que estamos en crisis económica, que hay gran cantidad de desempleo, pues sí lo hay, pero se está reponiendo México. ¿Cómo? Como está en todo el mundo, no nada más en México.
Ay, ¿ya no hay duda en esto? Esto es muy importante que lo entiendan, ¿eh? Porque de aquí se basa prácticamente la economía del país, inflación y dólar. Bueno, y vamos, te toca entonces, Carla, por favor. Sí, entonces solo cuando el tipo de cambios hace que en promedio los precios de los bienes... Espérame, déjame aumentar Ya, porque no está ahí. gracias. Entonces, solo cuando el tipo de cambio hace que en promedio los precios de los bienes que se comercian internacionalmente sean los mismos en México que en Estados Unidos, los mexicanos no se sentirán incentivados para ir de compras a la Unión Americana, ni los estadounidenses por comprar en México, por lo que la balanza comercial tiende a permanecer en equilibrio. Es decir, las importaciones serán igual a las exportaciones. Por ello, el tipo de cambio que permite igualar el precio de los bienes que se comercian internacionalmente entre los países que lo hacen, se le denomina tipo de cambio de equilibrio. Hasta ahí. Entonces ya por eso era muy importante primero entender lo que es inflación porque va totalmente relacionado. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, duda, jóvenes? No, doctor. ¿Todo va bien? Vayan apuntando, lo que no está aquí, porque eso les va a servir. Acuérdense que esto es chaleco de examen, Lo de inflación y devaluación es pregunta de examen obligatoria, A ver, Rodrigo, sigue, por favor. Sí, doctor. Por otra parte, la oferta y demanda de dólares se genera también en el movimiento internacional de capitales. ¿Estás bien? Cuando un inversionista, cuando un inversionista trae capitales del exterior, convierte la divisa de su país en pesos para que estos ingresen a México. Es decir, la entrada de capitales trae consigo una oferta de dólares a cambio de pesos. Por el contrario, cuando salen capitales, el inversionista demanda dólares, pues requiere cambiar sus pesos por divisas para que éstas puedan salir al exterior. Entonces, cuando hay A más ver, entrada que salida... punto. Ok, Pausa y coma. sí. No se puede, si te sigues de largo, se pierde el sentido. Entonces, Bueno, entonces, cuando hay más entrada que salida de capitales, existe también mayor oferta de demanda de dólares, por lo que el valor de estos tiende a disminuir y el peso se revalúa. En cambio, cuando la salida de capitales supera la entrada de los mismos, se produce más demanda que oferta de dólares. Su consiguiente incremento de valor. En no, 1900... ese ya no. Ah, bueno. Gracias. Esto es lo que estábamos explicando de los capitales. Entonces, repito rápido. Llega la pandemia, afecta a todo el mundo. México no era exclusivo. Hernández Antón está pidiendo entrada. ¿Alguien lo conoce? ¿Jóvenes? Yo no, doctor. Aquí tengo Hernández Vázquez Juan Antonio, pero no pone más que Hernández Antonio, entonces yo no sé si sea, a ver, le voy a dar entrada y rápido vemos si es o no, y para sacarlo. A ver, ¿dónde se metió? ¿Dónde está? ¿Sí lo ven? No lo encuentro, ¿dónde está? Aquí no está. Aquí está. Ah, no. Aquí está. Antonio, ¿sí nos escuchas? Sí. Pon tu nombre completo. Si no, ya no te voy a dar entrada. Pon tu nombre completo, por favor. O pon las dos
iniciales de tu segundo apellido. Porque si no me distraes y tengo que estar buscando en la lista para comprobar. Lo mismo todos los demás, ¿eh? Erika, yo no he visto que cambies tu nombre. Ahorita lo cambio, doctor. Si en otros grupos les piden el nombre completo, entonces pónganlo así, no hay ningún problema. A ver, ahora sí. Esto es lo que estábamos viendo de los... Viene la pandemia, hay muchas empresas empiezan a cerrar, principalmente las micros y pequeñas. Entra el país en crisis, como todos los del mundo en general. ¿Y qué hace la gente que tiene dólares invertidos en México? Pues los trata de sacar, pensando la posibilidad de que venga una crisis muy fuerte. Entonces, empiezan a salir dólares de México y también empiezan a dejar de llegar dólares. ¿Qué sucede con eso? Pues hay menos oferta y hay más demanda de dólares. ¿Por qué? Porque todos los demás quieren comprar dólares para no quedarse sin dólares por las importaciones que tienen que hacer. Entonces, hay una escasez de dólares, eso hace que por oferta y demanda suba el precio, o sea, se devalúa. Entonces, el dólar subió estaba como a 20, 22, subió a como a 24, 25 pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo que comprar un equipo o un insumo, cuando lo compraba 23 pesos en un dólar, ahora lo tengo que pagar 25 o 26 pesos. Lo hace más caro el insumo. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué pasa? El control de la economía y el control de la pandemia para el exterior fue muy positiva. Para los inversionistas que están en México y que están fuera, los convence de que el país es un buen lugar para invertir, regresan inversiones y dejan de salir inversiones en México, y que hace que empieza a haber más circulación de dólares en el país, hay menos demanda de pánico de dólares, entonces se estabiliza el valor del peso frente al dólar y se revalúa. Entonces, de 25, si ven la magnitud de 25, 26 que está ahorita 19, solo principalmente por la confianza de los inversionistas. ¿Ya no hay duda en esto? Profesor, yo sí tengo una duda. Entonces, cuando dice que está sacando los dólares los inversionistas, quiere decir que lo sacan del Banco de México, literal, que ya no está circulando. A ver, es que aquí hay dos. Eso es una buena pregunta. ¿Cómo te llamas? Alan, tú llegaste tarde y no entendiste todo lo anterior, pero lo que estás preguntando no lo hemos dicho y es muy interesante. La pregunta es cómo sacan los dólares los inversionistas de México, cómo los traen y cómo los sacan. A ver, tú din, hay dos tipos de inversiones. O sea, un extranjero puede traer dólares o euros y hay dos formas de invertirlo. ¿Cuál serían? Pues de que creen empresas. Exacto. Una es esa. Y que es la mejor, ¿eh? Que vengan y pongan una planta. Ejemplo, pues las automotrices, ¿no? Construyen, meten maquinaria y ponen una planta. Tan es así, es tan importante que se acuerdan que Trump estaba convenciendo
a los gringos que están en México que se regresen a Estados Unidos, que porque México era culpable de quitarles empleo a los gringos, a los estadounidenses. Entonces Trump les ofreció a estos inversionistas en México, principalmente, no sé, de otros países, acá, supongamos las automotrices. Un ejemplo de eso fue BMW. Ah, no, pero BMW no es gringa. Bueno, el chiste es que les dijo, regresen a Estados Unidos y yo les voy a hacer descuentos en los impuestos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó qué pasó? Que se negaron los inversionistas en México. ¿Por qué? Pues porque tienen toda una infraestructura ya aquí, ya tienen las fábricas, tienen las maquinarias, tienen todo para producir coches. Entonces, esa es lo mejor que pueden hacer los inversionistas extranjeros a México, venir y construir inversión fija, que ese se le llama inversión fija. Pero hay otra que no es fija y es la más vulnerable. ¿Cuál es? Hay una muy común. Tú mismo, Alan. Pues, no O sé, profesor. alguien que le quiera ayudar. ¿Cuál? ¿Podrían ser los turistas cuando vienen a... No, ese es turismo. Eso es fija porque construyen hoteles. ¿Inversión de riesgo? Sí, totalmente. ¿Cuál sería? Es de riesgo, pero es muy vulnerable. Como llega, se va así de fácil. Eso es cuando vienen a invertir en la bolsa de valores. Bueno, la bolsa de valores es un mercado donde se vende servicios. En la bolsa de valores venden dos tipos de productos. ¿Cuál es el producto de más riesgo que venden en la bolsa de valores? Son las acciones. Las acciones, como pueden ganar mucho, pueden perder todo. ¿Quién está poniendo ese ruido? ¿Se volvió a meter otro intruso? Yo creo que a alguien se le prendió su micrófono, Doc. Ahora está pidiendo Luz Trejo la entrada. Ella sí es del grupo. Yo estoy aquí, profe. Y aquí dice Luz Trejo RZ, está pidiendo entrada. ¿No eres tú? No, pues yo estoy aquí. Por eso te estoy diciendo que aquí está pidiendo Luz Trejo RZ, está pidiendo entrada. Entonces, a lo mejor te están copiando tu nombre. No, pues no lo dejé entrar. Sí, pues es lo que voy. Y a ver si se metió hay alguien. A ver, ayúdenme a encontrarlo. Es Erika. Erika. No, pero este ni siquiera es mío. Tampoco fue mío, el mío fue el que sonó como el claxon, pero era porque... Ajá, o sea, el mío se acaba de prender, pero era otra persona. Se vio como Vania, otro nombre. hay uno que no tiene apellidos. ¿Dónde está? Juro que yo no fui. ¿Dónde está? Solo dice Vania. Vania. Pero, a ver, es que no la encuentro. Carla. Déjame decirlo en una... Carla. Ay, no, ahora es Beto. Ya se cambió el nombre a Beto. El nombre, profe.
¿Cómo? Se llama Beto, se cambió el nombre. Ah, es que no lo encuentro. ¿Cómo se llama? Ana Gabriela Lozada Salas. No, Es que está usando mi nombre alguien que compartió la pantalla, pero no soy yo. Ajá. Ana Gabriela, ¿qué? Está copiando los nombres de nosotros para que Ajá, saque yo uno soy de Ana Gabriela, nosotros. pero yo no compartí nada. Y A me ver, decía que salga. Ana Gabriela estaba compartiendo la pantalla. Y lo sacamos. Ya ven cómo Haga entró alguien con confitrón a alguien, como dice Luz, doctor, para que lo ayudemos a sacarlos. A ver, no escuché qué. Que haga confitrión a alguien de nosotros y le ayudamos a sacarlo. Ah, sí, espérenme. Es que ahorita ya está cambiando los nombres, ¿verdad? Haga confitrión a alguien que tenga la cámara prendida, profe. Sí, pero espérenme. Es que hasta se me olvidó cómo hacer los anfitriones. Pone el cursor en el nombre de alguno de nosotros y sale más y dice hacer confitrión y ya. Oh, que la canción. Estoy trabado. Espérenme. Profe, creo que sacó, bueno, uno de mis compañeros y descendió. Sí, espérame. Y si mejor termina la sesión, profe, y nos manda correo. Y mejor, profe. Serán a todo Con un nuevo ojete, link. todo ojete, La voy a todo ojete. terminar. Para mí.